Calvo. Mira, vos comentabas, Rolo, en la editorial que algo había pasado. La semana pasada pasaron dos cosas muy importantes respecto a esta causa. La primera, en esta causa donde fue condenada Cristina, es la obra pública en Santa Cruz, donde el beneficiario de esa obra pública era Lázaro Báez. Lázaro Báez, la Corte, la semana pasada... Lo mandó sopre. Confirmó la condena por otra causa vinculada con lavado de dinero, producto de la corrupción. Sí, que en verdad era producto de elevación impositiva. Exacto. O sea, lo que él cobraba, como viste esa cosa de rico, decir, cazaron tanta guita que le va a pagar los impuestos que correspondía, la mandaban para afuera, la traían, qué sé yo, era una mega causa de evasión impositiva que terminó siendo una causa por lavado de dinero y terminaron presos casi todos. Exacto. En esa causa de Lázaro Báez, Cristina no fue investigada. No. ¿Y qué hizo fiscal la Marijuán, Corte? el juez, dijeron... No encontramos vínculo con Cristina. Entonces, ¿qué hizo la Corte? La Corte ratificó la condena contra Lázaro Báez, los hijos, Rossi, etcétera, etcétera, todos en cana de nuevo. Bueno, Báez está en cana en su casa, con domiciliaria, y le pidió... Vuelvan sobre Cristina. Vuelvan sobre Cristina. La Corte, vuelvan sobre Cristina. Primer hecho de la semana pasada. O sea que ya dice, la tenemos apuntada. Segundo hecho de la semana pasada. Hace 10, 15 días... Ricardo Lorenzetti, uno de los jueces de la Corte Suprema, comentó en una entrevista, cuando le pregunta por esta causa, no habla de la causa, pero dice, la verdad que lo ideal sería que nos digamos algo, que nos expongamos a un fallo antes de las elecciones, antes de que se anoten el 19 de julio las candidaturas, para no complicar el armado electoral, antes de que Cristina... oficializar el lunes pasado que era candidata. Ahí te digo, rompiendo una tradición en la que la Corte evitaba pronunciarse sobre casos electorales en año electoral. Exactamente, pero la lógica de Lorenzetti era, y la verdad que para no hacer demasiado lío, hagámoslo antes. Y el punto ahí es que a partir de esa declaración de Cristina, de esa declaración de Lorenzetti, vino la impugnación. La semana pasada... Los tres jueces de la Corte Suprema, empezando por el propio Lorenzetti, pero también Rosati y Carlos Rosenkrantz, decidieron, pero expulsar el pedido de inhabilitación. No. Pese a que están peleados y se matan entre ellos. Entonces, se vino, ya desde el kirchnerismo y en la justicia, se vio que viene el... Sí, ¿no? Y ahí te agregaría otro dato, que Lorenzetti está enojado porque se cayó su candidato, que era el hijo, y él tenía también cierto coqueteo con García Mansilla y pensaba recuperar la presidencia de la Corte una vez que la Corte fuera de 5. Y se cayeron los dos. Se cayó todo. Por algo que se sospecha que fue un acuerdo, un pacto de no agresión entre Cristina y el gobierno. La cuestión acá, vamos a repasar las tres posibilidades que hay. Quiero spoilear. A ver. Ninguna de las posibilidades es Cristina inocente. Bien. Ninguna. Por eso, es el 80-20. No estamos haciendo un escenario. No. Lo más probable que pase, no sabemos si este martes. O sea, estamos discutiendo, no es Cristina inocente o culpable, es Cristina presa y en qué tiempo. Exactamente. ¿Por qué hablamos del martes? Porque los martes son las reuniones de acuerdo. Es decir, los tres cortesanos no es que se juntan, no necesitan juntarse porque tienen firma digital, pueden estar en cualquier lado. Porque Rosenkrantz va a estar en México. No sé si el martes. Ahora, en este momento me dicen que está en Chipoleti. Sí. Vuelve mañana. Hay una reunión mañana en el 4º piso del Palacio de Tribunales entre los tres supremos. Mañana a la tarde. Dato a tener en cuenta. Con lo cual, tal vez ahí cocinan la reunión de acuerdo del martes. Y lo dejan listo para el martes. Tal vez. ¿Qué es lo que vos decís, el 80% de posibilidades que pase? Esto. El famoso artículo 280 del Código de Procedimiento que dice, no. Ya está. Los recursos de queja... Sería medio raro. Es un escándalo, es una expresidenta. Debería tener algún pronunciamiento de la Corte. No hay elementos para sostener estos recursos que presentó la defensa de Cristina, recurso de queja.
ratifica los fallos, tanto el del Tribunal Oral Federal como el de Claro. la Cámara de Casación Penal. Está bien, pero si no máximo, fuera a expedirse, ¿por qué le pasó vista al fiscal? porque es una obligación Al procurador, pasar digo. al Procurador General de la Nación. Es obligatorio. Es obligatorio darle vista, no atender el pedido del fiscal, no atender necesariamente el pedido del procurador. Es una opinión, pero lo tiene que hacer. Ahora, si ratifica el fallo en contra, que son 6 años de prisión, que fue lo que dictó el Tribunal Federal, que la juzgó, y la corroboró casación penal, son 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar Claro. cargos públicos. Eso significa que va detenida y que no puede ser candidata. Recordemos, además, en este contexto, siempre lo que le decía recién en la editorial, el gobierno la salvó a Cristina pidiéndole a un aliado que votara en contra de la ley de ficha limpia, porque si no, este capítulo no hubiera ido presa por la ley de ficha limpia, pero no hubiera podido ser candidata. El gobierno la quería a Cristina candidata. Vamos a un segundo escenario menos probable, mucho menos probable. Hay un pedido del fiscal de casación, avalado por el Procurador General de la Nación, de que se amplíe la pena, que en vez de 6 años sean 12 años, Claro. bajo la figura de asociación ilícita, Y esto hay que que- no fue corroborada Hay ni que en el Tribunal detenerse Oral ni en casación. Y explicarlo atentamente, porque lo que parece que es peor, la puede favorecer a Cristina, Exacto. todo suyo, Calvo. Exacto, porque si la Corte hace caso a lo que le pidió el fiscal de casación y avalado por el Procurador General de la Nación y aumenta la pena a 12 años, la duplica, le mantiene la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la causa vuelve a casación. Y entonces ahí no la tienen que detener inmediatamente. Habría un margen hasta que se pueda presentar como candidata. Sí, O la casación se puede apurar y... y se puede apurar, falta un mes y monedas. Sí, casación se apuraría. Pero no va a pasar ni esta semana ni Claro, la que viene. en lugar de 6-12. Es probable, esto es bastante improbable. La verdad es bastante improbable. Vamos a la tercera posibilidad, que también la evaluaste en el editorial, que es, bueno, como máximo tribunal de garantías del sistema judicial argentino, la Corte puede decir, che, Vamos a acá ver un poquito. Acá hay algunas irregularidades en el proceso. No están dadas las garantías constitucionales. No podemos ¿Qué es así lo que nomás decir, dicen? no. ¿Qué es lo que hay dicen que estudiarlo bien. los abogados de Cristina? Porque dicen, esta es una causa donde ignoraron una serie de pericias, ninguno de los testigos dijo que Cristina les hubiera dado órdenes, una serie de objeciones que hace la defensa de Cristina. Exactamente. En ese caso, le podría pedir, si así lo hiciera, no tiene que pedir nada, se toma más tiempo la Corte para analizar Y esto el detalle. favorece a Cristina. No iría presa y puede ser candidata, porque no se tomarían solo un mes y medio hasta que hay que presentar las ¿Qué fue lo que listas. permitió que, después de haber ido preso brevemente por la causa Armas en una quinta allá en Don Torcuato, Carlos Menem nunca fuera preso porque tenían fallos y fallos y fallos? Y como estaba la doctrina Pichetto, que decía que, bueno, que hasta que el fallo no esté firme, no se discute el levantamiento de fueros de alguien que tiene una banca. Y Menem siguió siendo senador y, de hecho, murió siendo senador. Exactamente. ¿Cuántas posibilidades tiene que esto suceda? Poquísimas también. Claro. Poquísimas. Por eso, el primer escenario es el más probable, según admiten hasta en la propia Corte. No, hasta en el propio entorno del kirchnerismo, que ya... Bueno, ahí se están preparando para una movilización. Está habiendo una reunión en este momento en el Instituto Patria, en donde están analizando cómo enfrentar, no solamente político, desde el punto de vista político, la segura condena para la expresidenta por corrupción. Esto no se trata de proscripción, esto se trata de una pena que está en la legislación argentina. Ser Sí. inhabilitado para ejercer cargos públicos. Lo que pasa es que una vez que esté la condena, ya lo que pasa es cambia el tablero No, cambia político, todo el pasa a ser un escenario. problema político. Cambia todo el escenario. Están analizando movilizar en las A calles. ver, le quiero preguntar a Fito Baqué, ¿hay alguna posibilidad de que no vaya a arresto domiciliario, Cristina? A ver, O sea, que vaya a una cárcel común. la verdad que si la Corte le ordena detenerla,
no tendría que tener la Corte otorgarle ningún privilegio, porque los 70 años no es automático. Recordemos al Perovich, que está detenido, acaba de cumplir 70 años y sigue detenido. No es automático los 70 años. Si la Corte decidiera condenarla a 6 o a 12 años. Entiendo que la Corte no puede fallar en estos momentos, que lo jurídico no puede entorpecer lo político, y que la Corte va a tener algo de sensatez en todo esto, inclusive con el arresto domiciliario, que me parece que es la más lejana de las cuestiones hoy. Mirá, Rolo, esto viene a colación de la jueza McIntosh. Yo ya descreo de los jueces técnicos hace tiempo, porque digo que es el último residuo de la colonia. El juez técnico, el rey nombraba al virrey, el virrey al juez. Entonces, la verdad que lo que tendría que haber pasado con Cristina es un juicio con jurados populares. Entonces no habría ningún tipo de discusión, ni intervendría la Corte, ni nada por el estilo. Creo que en este país, de una vez por todas, tenemos que ir hacia el juicio popular con jurados populares, Rolo. Entonces, no tendríamos esta suspicacia que la Corte, en un año electoral, defina una causa penal que tiene implicancias electorales, que nunca lo hace. Déjame poner una pastillita acá sobre el tema de la Corte y la detención domiciliaria de Cristina, de que la Corte no va a decidir eso. La Corte va, en todo caso, a decidir qué pasa con las condenas, con el expediente que le llegó. No es potestad de la Corte decidir ni meterla presa. Eso lo decide. No es la Corte. Es el tribunal. Es el Tribunal Oral Federal que la condenó. Por eso hubo tanta especulación sobre Sigorini. Uno de los que había estado en el tribunal había ido a Cavia. Exactamente. Al lugar ese que queda ahí al costado de Paseo Alcorta, donde estuvo detenido Sabac Montiel, el hombre que le y María Julia Alzogaray, entre otra gente muy conocida. El punto ahí... Muy probable que, efectivamente, si la Corte hace lo que se sospecha el día martes, o en el momento que lo haga, quieran meter la presa a Cristina en una cárcel común, porque este juicio es un juicio recontra atravesado por la cuestión mediática. Así que van a querer la foto. Después, tal vez al día siguiente, le permiten el arresto domiciliario. A mí me parece muy importante mencionar, me preocupa, me recuesto sobre lo que dice Fito, es una causa recontra politizada. La decisión es sacarla a Cristina de la cancha. Cuando vos lees el expediente, ves eso, y no tenés que ser abogado para verlo. Sobre todo porque tiene una conclusión de los auditores que dice que básicamente no hay diferencias. Sí, pero hasta ahora todo eso no le dieron bola. Bueno, por eso... Ni los jueces ni los fiscales. Mirá que si hay una auditoría, funcionarios judiciales y de si hay una auditoría ¿eh? que te dice que no hay diferencias y terminás condenado, en una justicia con la jueza McIntosh y con lo que hemos visto de los huemules en Lago Escondido y demás, que tienen que ver con esta misma causa, y la verdad que 2 más 2 es 4. A mí me preocupa porque estamos, la verdad, presos de una justicia que le importa bastante poco la justicia, diría. Yo lo que creo, Rolo, cortito esto, no son los jueces, es el sistema. Lo que hay que cambiar es el sistema, no son los hombres ni las personas. Yo no tengo nada contra ninguno de los jueces, hasta que no se compruebe como en McIntosh, pero es el sistema que no funciona. Es eso lo que está pasando. Bueno, el ministro Cunio Levarón está impulsando... cada uno que lo quiso cambiar terminó mal. Pero vamos ahora, porque independientemente de lo que uno opine sobre la sentencia, se viene la sentencia. Y esa sentencia va a tener repercusiones políticas. Raúl Timerman, ¿qué imaginas con Cristina presa? ¿En qué medida cambia el escenario político? ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. Primer punto, yo no sé por qué todo el mundo da por sentado que va a haber una sentencia esta semana. Bien. ¿Hay alguna evidencia de que evidencia no hay. Hasta el propio kirchnerismo lo está empezando a pensar. Yo no estoy tan seguro. Primer punto. A mí lo único que me hizo pensar en la posibilidad de que haya una sentencia antes de que se inscriban las fórmulas fue la aparición de Cristina. Que adelantó contra sus costumbres. Lo único que me hizo pensar, mirá, es posible que haya una sentencia fue la aparición de Cristina. ¿Dónde se ubica Cristina? Cristina se ubica en el lugar donde tiene más posibilidades de ganar una elección, la tercera sección electoral. Desde el año 97 que el peronismo no pierde ahí. No va a jugar la nacional
como primer candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, donde seguramente va a entrar, pero no tiene garantizado el triunfo. Es más, de seguir la situación actual, es posible que el peronismo pierda en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la ubicación de Cristina en la tercera sección electoral, yo creo que también tiene la implicancia de decir, bueno, me ubico en el lugar donde mejor me va a ir a mí, Cristina Kirchner. Donde además tendría fueros, igual. Sí, tiene fueros, tiene fueros los diputados. Igual, no te olvides de una cosa, es el mismo sector del peronismo que entregó a Julio De Vido, que no bajó a la Cámara de Diputados a discutir el desafuero de Julio De Vido. O sea, hay pros y contras de todas partes. Vamos a la opinión pública, la pregunta tuya concreta, ¿qué puede pasar en la opinión pública si Cristina va presa? No porque la Corte la mande presa, porque muy bien, como dijo Javier, la Corte no decide si va a ir presa o no. La Corte decide primero si acepta o no el recurso de queja y después emite una sentencia, ya sea convalidando lo que dijo la Cámara o convalidando lo que dijo el Procurador General, que en ese caso volvería a ser tratado por la Cámara y no habría sentencia definitiva. Pero supongamos que la sentencia indica que finalmente Cristina va presa. Yo creo que van a pasar tres cosas. Primero, va a haber una fuerte movilización por los grupos duros del peronismo, del kirchnerismo, de la cámpora. Muy fuerte, posiblemente tan fuerte como la vez que Cristina casi es asesinada, digamos, donde se le gatilló dos veces y no salió la bala. Esa vez se decretó feriado al día siguiente y hubo una movilización a Plaza de Mayo. No recuerdo cuántos, habrá 50, 60, 70 mil personas. Eso va a ser lo primero, la fuerte protesta por el lado del kirchnerismo. Después las solidaridades. Y va a haber una catarata en las redes sociales de disputas, porque los libertarios van a salir a pelearla en las redes sociales, pero va a haber una catarata de solidaridades. Y tercero, va a suceder lo que ya hace el Grupo de Puebla, que es una movilización internacional de solidaridad con Cristina. Y cuarto, que es lo último, no va a pasar nada. O sea. Después de todo eso no va a pasar nada. Claro, pero vos tenés a Cristina, que supongamos en arresto domiciliario, pudiendo salir por YouTube, pudiendo transmitir, pudiendo mandar mensajes, con lo cual, o sea, no va a pasar nada en el corto plazo, pero la convertís, como fue Lula en su momento, en un opositor perseguido. Sí. ¿Vos tenés alguna duda de que no va a ejercer ese liderazgo desde la proscripción, como el kirchnerismo lo va a presentar? Ya lo viene presentando así. Sí, pero olvidemos que la justicia no proscribe, la justicia... Claramente. La proscripción estamos hablando del la argumento de ellos. política del efecto... Sí proscribe, Raúl. Es la mirada desde el kirchnerismo. ¿Cómo que no proscribe? Y lo vienen planteando. Viene planteando la propia Cristina. Ahora, ¿no crees que igual va a ejercer ese liderazgo político desde su casa en San Telmo? No va a tener la fuerza necesaria, posiblemente, por ejemplo, en la determinación de las listas electorales. Yo creo que al principio va a recibir una gran solidaridad. Axel va a salir en manifestación, digamos, en contra de la detención de Cristina. Sí, pero finalmente, en la práctica, lo que va a suceder es que va a haber un empoderamiento natural del sector no kirchnerista en el territorio. Los intendentes creo que van a producir un avance sobre el hecho de que Cristina no pueda ser candidata. Yo tengo un disenso. Espera, dejemos hablar a la dama, por favor. Después te quiero manifestar un disenso. Si la Corte la manda presa o no. Anote el disenso y señora Chila Vilca, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo creo que se habilita la narrativa de la proscripción, sin lugar a dudas. Pienso porque Cristina estudia mucho el caso Lula, ¿no? Bueno, el caso Lula igual hay una diferencia, y es que la Corte se retractó. O sea, en el medio, entre el Lula finalmente consagrado nuevamente presidente y el encarcelamiento,
hubo una marcha atrás de la Corte. Sí, la Corte hizo caer la causa. Hizo caer la causa. Entonces, eso, digo, como que nos estamos apurando, pero hay que ver si esa decisión de la Corte no tuvo un impacto en el caso brasilero, sobre todo para los segmentos más blandos, ¿no? Digamos, en relación con los cambios de opinión o las tomas de posición respecto a algunos fenómenos. Pero pensaba antes de venir, viste, hace poco preguntamos confianza en distintas instituciones. Confianza en la Corte Suprema, de las peores instituciones, yo te diría última en la tabla. Ah. O sea, menos... Encima una corte reducida a 3 personas. Además, una corte reducida. Entonces, bueno, nosotros digo, lo teníamos en menos de 20 puntos. Un dato. El otro dato. Cristina, 37, 38 puntos de imagen positiva, 40 en alguna medición, ponele 38. Es difícil la embestida contra una figura que tiene esa imagen en la sociedad. Entonces, Sí, y esa es la foto de hoy, porque si en algún momento algo le sale mal a Milei, esa es la foto de por hoy. la cuestión pendular aumenta automáticamente por vaso comunicante. Bueno, un ejemplo de eso, digo, también le pasa, a Cristina le pasa lo mismo que a Milei en relación con, digo, mueven un voto con una imagen negativa. Cristina tiene más voto que imagen y Milei también tiene más voto que imagen. Entonces, y esto significa o sea, es un voto cruzado, es un voto, la prefiero antes que a los otros o lo prefiero antes que a ella, ¿no? Digamos, como una cosa cruzada. Entonces, me parece que la escena es complicada también, digo, a diferencia de lo que vos pensás, Raúl, creo que es complicada también para el peronismo más desafiante, que van a tener que ahora, de alguna manera, encolumnarse detrás de la defensa de Cristina, ¿no? Validarla en el lugar de liderazgo, armarle una especie de coraza. Sí, van a tener que colaborar con su narrativa. Absolutamente, y están obligados a hacerlo. Sí, Fito, ¿qué querías decir? Cortito. Si la Corte falla esta semana o antes de la presentación y falla en contra, lo que le está mandando presa a Cristina es la Corte, porque a través de un fallo, no, déjame terminar, a través de un fallo jurídico, en un tiempo político transforma el fallo jurídico en político, porque la tradición es que no falle en estos momentos. Entonces, obviamente que técnicamente y jurídicamente no es la Corte, pero la justicia va levanta la barrera para que va de la para que la mano con metan lo presa. político y todo el tiempo. O sea, a la justicia la nombran los políticos, no es que los votamos a los jueces nosotros. A partir de ahí, toda la relación que hay entre la política y la justicia va de la mano. Enseguida seguimos con este tema. Esperen porque nos vamos a una información urgente.